Se viene hablando de esta línea muchos años, pero sin avances reseñables. Pero ahora quizás sea la definitiva para llevarlo algún día a cabo. La línea que conectará por alta velocidad Santander y Bilbao ha sumado un nuevo y tajante capítulo que te cuento en este vídeo. Ha sido durante un acto de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, donde se ha dado nueva información de cómo está ahora mismo este proyecto, que el pasado mes de julio daba un giro contundente con el anuncio por parte de Transportes de volver de algún modo a la casilla de salida de esta futura línea con el pliego para licitar la redacción de un nuevo estudio de viabilidad, estudio que tendría alguna variante sobre el proyecto del que se venía hablando, como el de construir una estación más céntrica en Castro Urdiales y que haría más factible su construcción, a la que todavía rodea muchas dudas. En dicho acto, la presidenta regional aseguraba que este proyecto debe lograr al fin asentarse y dejar atrás las dudas que ha tenido siempre, mientras se avanzaba en la otra vertiente, la de Reinosa y Palencia, que va sumando etapas. Una línea que conectaría Santander y Bilbao a máximas prestaciones y comunicaría directamente, gracias a la Y vasca, Cantabria con Francia y el resto del nordeste del país, y que tendría varias paradas intermedias, lo que potenciaría su uso regional, con paradas en Castro Urdiales y Laredo, al ser dos zonas, Santander y el este de Cantabria y Bilbao, muy interrelacionadas en el día a día. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De hecho, el nuevo estudio tendrá 3 tramos separados: Bilbao-Castro Urdiales-Laredo y Laredo-Santander, lo que se asegura facilitará escoger el trazado más idóneo y dejar atrás las dudas que siempre ha sobrevolado a este proyecto por su alto coste y porque Santander ya tendrá conexión con Madrid a través de Palencia. De hecho, este ha sido uno de los detalles con más detractores desde siempre, el haberse apostado por priorizar la conexión a través de la montaña por Reinosa y no por Bilbao, un error para muchos histórico y que costará muchos años subsanar. En dicho acto se ratificó la firma del Protocolo General de Actuación para la Reordenación Ferroviaria que permita la supresión de los pasos a nivel y de adaptación de la línea de alta velocidad en Reinosa, y donde el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quiso aclarar que ahora se está trabajando en el pliego del estudio con este nuevo planteamiento ya contado, y que buscaría ser lo más viable en todos los aspectos, incluyendo el económico, para sacarse adelante. Un anuncio de nuevo estudio de viabilidad que fue recogido en Cantabria como un jarro de agua fría, pero que por otro lado ahora se intenta ver como el impulso definitivo del que acabará saliendo adelante con más fuerza. Un caso que recuerda a otros conocidos recientemente como el de la reapertura de la línea Soria-Castejón y que tras ser fallido se anunció otro nuevo pero incluyendo novedades para hacerlo factible y del que informamos en otro vídeo. Sin embargo, parece que el nuevo estudio de viabilidad busca reforzar en lugar de eliminar las paradas intermedias anunciadas de Laredo y Castro Urdiales, como ya hemos dicho, con la construcción de la futura estación en dicha localidad más céntrica, siendo esta parada de Castro Urdiales la de la controversia, pues muchas son las voces críticas ante un proyecto de alta velocidad que de por sí busca pocas paradas intermedias y con una separación considerable, y en este caso la localidad más al este de Cantabria, de 36.000 habitantes, apenas está separada por 26 kilómetros de Laredo y 34 del centro de Bilbao, lo cual hace que para muchos construir una estación en esta ciudad no tenga sentido, asegurando que será poco utilizada y ralentizará muchos servicios entre Santander y otros destinos futuros. Sin embargo, parece claro que desde el estudio de viabilidad desechado se insta a potenciar esta parada en lugar de eliminarla, así como la de Laredo, ciudad que, si bien es 1/3 de la población de Castro Urdiales, está prácticamente en el centro del viaje entre Santander y Bilbao. Tenemos que recordar que la otra obra clave para Cantabria va sumando etapas y sigue avanzando a buen ritmo, aunque la conexión vía Bilbao se siga dilatando y ahora, con este nuevo estudio, del que no se han dado todavía plazos, retrasa mucho más un proyecto que de por sí iba para largo.
por lo que son muchos los cántabros y también bilbaínos los que ven este proyecto como casi irrealizable y que de salir para adelante aún va para una década como mínimo, tirando por lo bajo, cosa que visto lo visto sería muy optimista de predecir, por lo que seguiremos pendientes de lo que vaya anunciándose en torno a un proyecto que parece maldito desde sus inicios. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.